Buenos días, mi nombre es Pedro Herrera, soy catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y voy a tener el gusto de explicarles la lección segunda del programa relativa al poder financiero. Se trata simplemente de una breve introducción para que tengan ustedes las ideas claves que les permitan estudiar esta materia. Dentro de la lección del poder financiero vamos a analizar tres grandes bloques: concepto y límites, distribución funcional y ordenación constitucional. En la primera cuestión analizaremos qué es el poder financiero y hasta dónde alcanza. En la segunda, distribución funcional, qué tareas desempeña el poder financiero. Y en último término, cómo se estructura el poder financiero en los diversos niveles territoriales e institucionales del Estado, es decir, lo que podemos llamar ordenación constitucional. Comencemos con el concepto y límites del poder financiero. En cuanto al concepto, el poder financiero puede definirse como la facultad de regular los ingresos y los gastos públicos. Hay una estrecha relación, puesto que la finalidad de los ingresos es obtener los medios económicos que permitan al Estado y a los demás entes públicos desarrollar sus funciones a través del gasto. Históricamente, el poder financiero ha estado unido al concepto de soberanía, es decir, un poder que no está sometido a ningún otro. Los entes soberanos eran los estados. Sin embargo, en la actualidad nos encontramos ante una crisis del concepto de soberanía en un doble plano: internacional, puesto que existen organizaciones supranacionales, como la Unión Europea, que limitan el poder financiero de los Estados miembros, y por otra parte, entidades regionales, como las comunidades autónomas, que también tienen su poder financiero y en ocasiones limitan el poder financiero del Estado. Pero refiriéndome a los límites en sentido estricto, nos encontramos con dos fuentes de límites: el derecho de la Unión Europea y los límites constitucionales. En cuanto al derecho de la Unión Europea, desde el punto de vista de los gastos, ya sabemos que los gastos no pueden superar los ingresos no financieros, es el principio de limitación del déficit estructural. Y por otra parte, el derecho de la Unión Europea establece una prohibición de ayudas de Estado. Las ayudas de Estado son beneficios que se otorgan a determinadas empresas o a determinados sectores mediante fondos públicos. Podemos estar refiriéndonos directamente a una subvención, o bien a una exención fiscal, o incluso a un préstamo con unos intereses inferiores a los de mercado concedido por un ente público. Estas ayudas de Estado en principio están prohibidas. Desde la perspectiva de los ingresos, el derecho originario, es decir, los tratados de la Unión Europea y fundamentalmente el llamado Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, establece ciertos límites. Por una parte, la supresión de fronteras fiscales. Esto implica que no pueden existir tributos aduaneros que graven la exportación de bienes, si cabe hablar así, a otros Estados miembros. Por el contrario, lo único que existe es un arancel aduanero comunitario. Pero desde el punto de vista del derecho originario nos encontramos con otra fuente de limitaciones para las potestades de los Estados miembros: las libertades comunitarias, las llamadas libertades económicas, libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión, libre circulación de trabajadores, libre circulación de mercancías, libertad de establecimiento, libre prestación de servicios. Todas estas libertades establecen limitaciones al poder de los Estados miembros, impidiendo que discriminen entre situaciones propiamente internas, aquellas que no trascienden las fronteras, y aquellas que tienen un carácter transfronterizo intracomunitario. El derecho derivado, fundamentalmente las directivas, también los reglamentos, imponen límites a los Estados miembros. Como ya hemos señalado, existe un arancel aduanero común, pero además las directivas de armonización fiscal, especialmente las directivas de armonización del impuesto sobre el valor añadido, establecen limitaciones muy importantes a los Estados miembros. En cuanto a los límites constitucionales, nos encontramos por un lado el principio de justicia financiera. Ya se ha hecho una referencia a este principio en la lección primera y lo analizaremos con más detalle más adelante. Esa justicia financiera puede estructurarse en dos bloques:
la justicia tributaria, que se lleva a cabo fundamentalmente a través del principio de capacidad económica, y la justicia en el gasto. La Constitución, en el artículo 31, se refiere al principio de equidad en el gasto, aunque ya hemos indicado que es muy difícil de controlar. Otro importante límite constitucional, establecido por el nuevo artículo 135 de la Constitución, es la limitación al endeudamiento. Limitación al porcentaje que la deuda pública suponga sobre el Producto Interior Bruto y también al volumen del déficit estructural. Pero la Constitución también establece límites a la distribución de competencias entre sus diversos niveles territoriales, el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. De esta materia nos ocuparemos con más detalle más adelante. Vamos ahora a analizar el segundo punto, la distribución funcional. En realidad, lo que se hace referencia con este término es el modo de ejercerse el poder financiero a través o bien de competencias normativas, de la regulación positiva, y esas competencias pueden ejercitarse mediante ley que es aprobada por el Parlamento del Estado o por los parlamentos de las comunidades autónomas para garantizar un principio de representatividad democrática en el establecimiento de los ingresos y gastos públicos, o bien el desarrollo reglamentario de estas leyes, que en principio en el ámbito estatal corresponde al Gobierno. Pero junto a esas tareas normativas nos encontramos con tareas de gestión, de aplicación de las normas. En materia presupuestaria, estas se concretan en la ordenación de gastos, a qué fines se van a destinar los gastos, los recursos públicos, y la ordenación de pagos, cómo se va a tramitar el pago a los acreedores de la hacienda pública. En materia tributaria nos encontramos con el ámbito de la aplicación de los tributos, los procedimientos que desarrolla fundamentalmente la agencia tributaria en el ámbito estatal, la gestión, es decir, una comprobación superficial en muchas ocasiones de las autorizaciones que presentan los contribuyentes, la inspección a través de la cual la administración comprueba con toda la profundidad que sea necesaria hasta qué punto un contribuyente ha cumplido sus obligaciones tributarias, y la recaudación, el procedimiento mediante el cual la hacienda pública utiliza la vía de apremio para embargar los bienes del deudor si éste no ha pagado voluntariamente. Otro aspecto importante es la potestad sancionadora, mediante la cual se imponen sanciones cuando el contribuyente comete infracciones, y la potestad revisora, dirigida a atender las reclamaciones de los ciudadanos sobre los actos que ha dictado la administración. Existen unos órganos administrativos especializados en esta materia, los llamados tribunales económico-administrativos. Veamos ahora el tercer bloque, la ordenación constitucional del poder financiero. Pues bien, podemos distinguir entre el poder del Estado central, de las comunidades autónomas de régimen general, de las comunidades autónomas forales, de las corporaciones locales y de los llamados entes institucionales, entes que no tienen un carácter territorial. En lo que se refiere al Estado central, naturalmente, el Estado va a tener competencias en materia de ingresos públicos y en materia de gasto. Por lo que se refiere a los ingresos públicos, el Estado es competente para establecer sus propios impuestos, tasas, contribuciones especiales, es decir, el sistema tributario estatal, y también puede establecer el marco general de todo el sistema tributario. Realmente la Ley General Tributaria, que se aplica a todas las administraciones públicas, no solo al Estado, sino a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales, constituye parte de ese marco general. Pero además el Estado puede regular los criterios básicos a los que han de adaptarse los sistemas fiscales de las comunidades autónomas, y esto lo hace a través de una norma especial, la llamada Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, prevista en el artículo 157, párrafo 3 de la Constitución. No voy a profundizar en esta materia, pero pueden producirse roces entre la Ley Orgánica de Financiación, aprobada directamente por el Estado,
y las leyes orgánicas que aprueban los estatutos de autonomía, que han sido aprobados tanto por el Parlamento autonómico como por el Parlamento del Estado. Además, el Estado tiene competencia prácticamente exclusiva para establecer el sistema tributario local. Esto lo ha hecho el Estado mediante una ley estatal, la Ley de Haciendas Locales, que regula los impuestos, tasas y contribuciones especiales de los entes locales, muy particularmente de los municipios. El Estado tiene también competencias para autorizar la emisión de deuda pública, el endeudamiento público, no solamente el del Estado, sino también el de las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Como disponemos de diversos niveles territoriales en el ámbito del Estado español, el Estado central, comunidades autónomas, corporaciones locales, es importante dictar normas de coordinación, especialmente entre el Estado y las comunidades autónomas. Y esta competencia recae en el propio Estado, precisamente a través de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica. La Ley Orgánica prevé como órgano de coordinación el llamado Consejo de Política Fiscal y Financiera. Teóricamente es un órgano consultivo y de deliberación, es decir, el Consejo de Política Fiscal Financiera no adopta directamente normas jurídicas, pero en la práctica es un órgano de negociación política que tiene un gran peso en la regulación del sistema financiero de las comunidades autónomas. Desde la perspectiva del gasto público, naturalmente el Estado es competente para regular su propio gasto a través de la Ley General Presupuestaria, a través especialmente de las leyes de la Ley General de Presupuestos de cada ejercicio. Y además dispone de mecanismos de coordinación presupuestaria con las comunidades autónomas, particularmente los que se prevén en la Ley Orgánica 2 del año 2012. Veamos ahora el sistema financiero de las comunidades autónomas de régimen general, es decir, todas salvo el País Vasco y Navarra. ¿Cuáles son los principios por los que se rigen estas comunidades autónomas? Por un lado, el principio de autonomía y corresponsabilidad fiscal. La autonomía supone que la comunidad autónoma podrá establecer sus propios recursos y decidir sobre sus propios gastos. La corresponsabilidad fiscal es un principio según el cual si la comunidad autónoma decide incrementar el gasto para prestar mejores servicios o construir infraestructuras, deberá ser responsable ante los ciudadanos de ese gasto estableciendo mayores tributos, de tal manera que los ciudadanos ponderen si esa mayor carga impositiva se corresponde con los servicios y infraestructuras que recibe de la comunidad autónoma. Si el juicio no es satisfactorio, los ciudadanos votarán a otro partido político y cambiará el gobierno y el parlamento de esa comunidad autónoma. Esta es la teoría. En la práctica, las comunidades autónomas se financian en su inmensa mayoría a través de ingresos derivados del Estado, y esto supone un obstáculo importante a la corresponsabilidad fiscal. Otros principios importantes son la solidaridad, la coordinación y la lealtad institucional, es decir, la actuación de las comunidades autónomas, de cada una de las comunidades autónomas, ha de tener en cuenta los intereses generales del Estado en su conjunto y de otras comunidades autónomas, y ha de actuar de tal manera que no le suponga un perjuicio. En la práctica, conseguir esa coordinación y hacer efectivo el principio de lealtad institucional resulta sumamente difícil, como vemos en los momentos actuales. Otro principio importante es la prohibición de privilegios económicos y sociales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la autonomía financiera de las comunidades autónomas les permite establecer sus propios impuestos, es decir, la carga fiscal puede ser distinta en cada comunidad autónoma y el nivel de prestación de servicios, por encima de ciertos niveles mínimos, también será diferente. Entonces, ¿dónde están los privilegios económicos y sociales? El Tribunal Constitucional, en términos generales, otorga primacía a la autonomía financiera sobre la provisión de privilegios y el principio de igualdad. Prohibición de barreras fiscales. Este es un principio que existe también a nivel comunitario, en el ámbito comunitario, y que la Constitución reitera. Desde luego no pueden establecerse
impuestos aduaneros que haya que pagar al transferir mercancías de una comunidad autónoma a otra. Sin embargo, como ya les he indicado, la diferente carga fiscal en distintas comunidades autónomas no se considera una barrera fiscal prohibida por el Tribunal Constitucional. El principio de territorialidad supone que la comunidad autónoma solo va a poder gravar los hechos imponibles, las manifestaciones de riqueza desarrolladas en su propio territorio. Sin embargo, ¿dónde está ese límite de la territorialidad? No es tan fácil de determinar como pudiera parecer. Efectivamente, la Comunidad de Madrid no podría establecer un impuesto, por ejemplo, sobre instalaciones contaminantes situadas en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Pero podría establecer un recargo en el impuesto sobre la renta, en el impuesto estatal sobre la renta, de tal manera que el ciudadano que reside en Madrid tuviera que pagar un 3% más sobre la renta que gane en cualquier comunidad autónoma, también en Cataluña. Volveré más adelante sobre este punto. La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, a la que antes me he referido, establece también un principio de prohibición de doble imposición, pero esta prohibición es limitada. Las comunidades autónomas no pueden establecer impuestos sobre los mismos hechos imponibles que ya ha gravado el Estado, y el Estado ha gravado casi todos los hechos imponibles imaginables. Grava la renta, grava la transmisión de bienes, grava las sucesiones. Bien, sin embargo, las comunidades autónomas sí que pueden establecer impuestos sobre materias que ya estén gravadas. Por ejemplo, aunque existe un impuesto estatal sobre el patrimonio y un impuesto municipal sobre los bienes inmuebles, las comunidades autónomas pueden establecer, y lo han hecho así, un impuesto sobre grandes superficies. Una gran superficie, desde luego, es un inmueble. Sin embargo, el Tribunal Constitucional interpreta que los hechos imponibles son diferentes. Veamos ahora cuáles son los recursos financieros de las comunidades autónomas. Por una parte, tenemos los impuestos cedidos por el Estado, pueden estar completamente cedidos, como el impuesto sobre sucesiones, o parcialmente cedidos, como el impuesto sobre la renta. Y puede ser que la comunidad autónoma tenga competencias normativas, pueda modificar los tipos de gravamen, puede establecer deducciones, así sucede por ejemplo en el impuesto sobre la renta, o que no tenga competencias normativas, como sucede en el caso del impuesto sobre el valor añadido. También se pueden establecer recargos sobre los impuestos del Estado, aunque esta posibilidad, prevista en la LOFCA, se ha utilizado solamente en un par de ocasiones. La pregunta que les hacía antes es si puede establecerse un recargo sobre el impuesto sobre la renta, porque si la Comunidad de Madrid, como hizo en una ocasión, estableciera un recargo del 3%, eso quiere decir que las personas residentes en Madrid tendrían que pagar ese 3% no solo sobre las rentas que obtuvieran en Madrid, sino las que obtuvieran en cualquier parte del mundo. Esto es conforme con el espíritu de la Constitución y de la LOFCA, con la limitación basada en el principio de territorialidad. Pues bien, a juicio del Tribunal Constitucional, sí son compatibles estos recargos con el principio de territorialidad. Las comunidades autónomas pueden establecer también, y lo han hecho, sus propios tributos, particularmente sus propios impuestos. Lo que sucede es que el Estado ya ha establecido, ya ha regulado multitud de hechos imponibles, y por eso la comunidad autónoma ha buscado gravar otras realidades, como puede ser la contaminación, el juego, es decir, impuestos de carácter extrafiscal. Nos encontramos también con transferencias que reciben las comunidades autónomas de los presupuestos generales del Estado. Transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial, que se dedican a gastos de inversión, y otras asignaciones con cargo a los presupuestos generales del Estado, que tienen como finalidad garantizar determinados niveles de la prestación de servicios públicos. Nos encontramos con el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, el Fondo de Suficiencia Global y los llamados Fondos de Convergencia Autonómica. El problema es que estos fondos se han determinado no con criterios puramente racionales, sino con criterios políticos, de tal manera que la reforma del sistema de financiación
a través de la cual se instrumentan estos fondos, no supusiera un perjuicio para ninguna comunidad autónoma. Ese carácter político de los criterios con que se han estructurado los fondos hace realmente difícil el delimitarlos de manera racional. Las comunidades autónomas también pueden obtener ingresos patrimoniales, los derivados de su propiedad o sus empresas públicas, e ingresos de operaciones de crédito, aunque la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece un límite del 13% del Producto Interior Bruto, tanto el nacional como el de la comunidad autónoma en concreto. Veamos ahora cuál es el régimen jurídico de las comunidades autónomas forales, el País Vasco y Navarra. En estas dos comunidades autónomas existe un régimen especial. En el País Vasco es el llamado régimen de concierto, en Navarra el régimen de convenio, y de manera muy simplificada podría decirse que en estos sistemas la comunidad autónoma, o mejor dicho, la comunidad foral en el caso de Navarra, y cada uno de los tres territorios históricos en el caso del País Vasco, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, establece su propio sistema tributario. Su propio sistema tributario que hasta cierto punto está armonizado con el del Estado, pero los tipos de gravamen pueden ser distintos, las deducciones y bonificaciones pueden ser distintas, es decir, cada uno de los tres territorios históricos y Navarra establecen su propio impuesto sobre la renta, su propio impuesto sobre sociedades, determinan el nivel de tributación y transfieren al Estado el llamado cupo, una cantidad de lo que recaudan, como compensación por los servicios que el Estado sigue prestando en estas comunidades autónomas. Una idea muy extendida entre los economistas es que el cálculo del cupo no está realizado de manera correcta, se basa más bien en criterios políticos y el cupo no llega a cubrir esos gastos que el Estado está prestando en estos territorios históricos. Veamos ahora el régimen jurídico de las corporaciones locales, principalmente de los municipios, también de las provincias. La Constitución, tal y como ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional, establece un principio de autonomía local que se entiende constituye una garantía institucional. La garantía constitucional es un concepto jurídico según el cual la ley no detalla el contenido de esa autonomía, pero sí que de la Constitución se deriva una llamada imagen típica de la autonomía que no puede ser desvirtuada por el legislador. Como se pueden imaginar, es un concepto sumamente difuso que hace difícil el control constitucional. Los tributos locales están regulados por el Estado en la Ley de Haciendas Locales. En principio, las comunidades autónomas no pueden establecer tributos locales, aunque el Tribunal Constitucional ha admitido que las comunidades autónomas sí podrían establecer tributos propios, tributos de cada comunidad autónoma, y después cederlos a sus municipios. Por su parte, los municipios, dentro de los márgenes fijados por la ley, que debe establecer máximos y mínimos, puede modificar la cuantía de los tributos locales. Puede incrementar los tipos de gravamen o bien establecer determinadas exenciones. Además, como veremos más adelante, en el caso de las tasas y de las contribuciones especiales, la Ley de Haciendas Locales simplemente fija un concepto y unos criterios de cuantificación y después será cada municipio el que establezca las tasas y contribuciones especiales que decida recaudar. Las comunidades autónomas, ya lo he anticipado, teóricamente podrían ceder tributos a las corporaciones locales, a los municipios, aunque en la práctica esta posibilidad no se utiliza. ¿Cuáles son los recursos principales de los municipios? Tenemos por una parte los tributos propios no en el sentido de que hayan sido establecidos por el municipio directamente, han sido establecidos por la Ley de Haciendas Locales, pero el municipio puede modularlos y en determinados casos decidir si se aplican o no. Pueden ser impuestos, tasas o contribuciones especiales, las tres modalidades de tributos. Los precios públicos, los ingresos patrimoniales, las subvenciones y las operaciones de crédito. Para concluir, me voy a referir a los entes institucionales. Los entes institucionales
No tienen carácter territorial, por tanto, no tienen parlamentos, no tienen una representación democrática, o por lo menos no del mismo nivel. Nos estamos refiriendo a agencias públicas, a organismos autónomos, a cámaras de comercio, incluso a colegios profesionales, la llamada administración corporativa. Bien, estos entes no pueden establecer tributos, no pueden crear tributos. En épocas históricas anteriores lo han hecho así. Han creado los llamados tributos parafiscales, y la palabra parafiscalidad tiene una connotación negativa, implica que estamos ante figuras que no deberían haberse creado con arreglo a la Constitución, y sin embargo se han establecido por estos entes institucionales con el objeto de obtener ingresos. Bien, en la actualidad resulta claro que los entes institucionales no pueden establecer tributos, pero cuando la ley lo establezca sí que pueden exigirlos. Pensemos en determinadas tasas que pueden exigir las universidades, aunque la cantidad que pagan ustedes por la matrícula universitaria, y lo veremos más adelante, no es propiamente una tasa, sino un precio público. Les agradezco su atención y con esto concluyo la introducción a esta lección segunda. Muchas gracias. Libre circulación de mercancías, libertad de establecimiento, libre prestación de servicios. Todas estas libertades establecen limitaciones al poder de los Estados miembros, impidiendo que discriminen entre situaciones propiamente internas, aquellas que no trascienden las fronteras, y aquellas que tienen un carácter transfronterizo intracomunitario. El derecho derivado, fundamentalmente las directivas, también los reglamentos, imponen límites a los Estados miembros. Como ya hemos señalado, existe un arancel aduanero común, pero además las directivas de armonización fiscal, especialmente las directivas de armonización del impuesto sobre el valor añadido, establecen limitaciones muy importantes a los Estados miembros. En cuanto a los límites constitucionales, nos encontramos, por un lado, que limitan el poder financiero del Estado. Pero refiriéndome a los límites en sentido estricto, nos encontramos con dos fuentes de límites: el derecho de la Unión Europea y los límites constitucionales. En cuanto al derecho de la Unión Europea, desde el punto de vista de los gastos, ya sabemos que los gastos no pueden superar los ingresos no financieros, es el principio de limitación del déficit estructural. Y por otra parte, el derecho de la Unión Europea establece una prohibición de ayudas de Estado. Las ayudas de Estado son beneficios que se otorgan a determinadas empresas o a determinados sectores mediante fondos públicos. Podemos estar refiriéndonos directamente a una subvención, o bien a una exención fiscal, o incluso a un préstamo con unos intereses inferiores a los de mercado concedido por un ente público. Estas ayudas de Estado en principio están prohibidas. Desde la perspectiva de los ingresos, el derecho originario, es decir, los tratados de la Unión Europea y fundamentalmente el llamado Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, establece ciertos límites. Por una parte, la supresión de fronteras fiscales. Esto implica que no pueden existir tributos aduaneros que graven la exportación de bienes, si cabe hablar así, a otros Estados miembros. Por el contrario, lo único que existe es un arancel aduanero comunitario. Pero desde el punto de vista del derecho originario nos encontramos con otra fuente de limitaciones para las potestades de los Estados miembros: las libertades comunitarias, las llamadas libertades económicas, libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión, libre circulación de trabajadores. Buenos días, mi nombre es Pedro Herrera, soy catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y voy a tener el gusto de explicarles la lección segunda del programa relativa al poder financiero. Se trata simplemente de una breve introducción para que tengan ustedes las ideas claves que les permitan estudiar esta materia. Dentro de la lección del poder financiero vamos a analizar tres grandes bloques: concepto y límites, distribución funcional y ordenación constitucional. En la primera cuestión analizaremos qué es el poder financiero y hasta dónde alcanza. En la segunda, distribución funcional, qué tareas desempeña el poder financiero. Y en último término, cómo se estructura el poder financiero
en los diversos niveles territoriales e institucionales del Estado, es decir, lo que podemos llamar ordenación constitucional. Comencemos con el concepto y límites del poder financiero. En cuanto al concepto, el poder financiero puede definirse como la facultad de regular los ingresos y los gastos públicos. Hay una estrecha relación, puesto que la finalidad de los ingresos es obtener los medios económicos que permitan al Estado y a los demás entes públicos desarrollar sus funciones a través del gasto. Históricamente, el poder financiero ha estado unido al concepto de soberanía, es decir, un poder que no está sometido a ningún otro. Los entes soberanos eran los estados. Sin embargo, en la actualidad nos encontramos ante una crisis del concepto de soberanía en un doble plano internacional, puesto que existen organizaciones supranacionales, como la Unión Europea, que limitan el poder financiero de los Estados miembros, y por otra parte, entidades regionales, como las comunidades autónomas, que también tienen su poder financiero y en ocasiones